¿Te has preguntado si quienes nos dejaron atrás alguna vez comprendieron el regalo que abandonaron? Al cerrar mis ojos, incluso ahora, con 77 años, todavía siento el calor del pavimento en mis pies descalzos. El cielo azul intenso que lastimaba la vista, el polvo marrón del camino de Tlaxcala elevándose como nubes mientras la vieja camioneta Chevrolet de mi abuelo Chepe se perdía en la distancia. A mis 13 años, con una maleta de tela decorada con flores bordadas por mi abuela y aquellas palabras resonando, ya no puedo más contigo y tus rarezas. Dicen que con los años la memoria se desvanece, pero hay recuerdos que quedan marcados en el corazón, como si estuvieran grabados a fuego. Puedo describir cada instante de ese día. El aroma a mezcal y tabaco dentro de la cabina, la música de Pedro Infante sonando en la radio vieja, el sonido de la puerta al cerrarse con fuerza, ese nudo en la garganta cuando quería hablar, las palabras atoradas, como siempre, justo cuando más las necesitaba. En aquellos tiempos, en 1960, nadie en Tlaxcala hablaba de autismo. Para todos yo era solo una niña extraña, diferente, siempre distraída, la que no sostenía la mirada, la que se balanceaba cuando estaba nerviosa, la que se cubría los oídos cuando los ruidos eran muy intensos, la que sin querer tiraba los platos en la cocina por sus sobresaltos, la que podía pasar horas dibujando los mismos patrones, la que notaba detalles que otros pasaban por alto. El camino se extendía frente a mí como una historia sin final. A unos 10 kilómetros está el rancho de tu tía, mencionó. Ni siquiera sabe que vas para allá, pero ese ya no es mi problema, es su familia, su responsabilidad. Y se marchó sin voltear, llevándose consigo mi pasado y dejando mi futuro tan incierto como ese camino polvoriento. Pero el destino tiene formas misteriosas de tejer nuestras vidas. Esa tarde, mientras caminaba con los pies lastimados, sin lágrimas. Nunca fui de llorar, parecían estar guardadas en algún lugar dentro de mí que ni yo misma podía alcanzar. No imaginaba que cada paso doloroso me acercaba, no a otro rechazo, sino al lugar donde por fin alguien me vería tal como soy. Esta es la historia de cómo un abandono en la carretera me condujo al encuentro más inesperado, cómo aprendí que ser diferente no era una desgracia sino un don especial, cómo los colores que habitaban en mi mente encontraron su camino al lienzo y cómo a veces la familia que nos aparta deja espacio para la familia que estaba destinada a encontrarnos. Lo que me esperaba en aquel caluroso camino de diciembre era mucho más grande de lo que hubiera podido soñar. Fue el inicio de mi verdadera vida. Mi abuelo Chepe solía decir que mi forma particular de ser venía de mi madre, María de los Ángeles, una mujer que solo conozco por una fotografía desteñida y por historias que cambian según quien las cuenta. Falleció cuando yo tenía apenas 2 años, víctima de una enfermedad que afectó a todo nuestro pueblo. Mi padre, a quien nunca conocí, se fue antes de mi nacimiento, dejando solo su apellido y un vacío que mi abuelo llenaba con diferentes versiones de la misma historia cada vez que bebía. Crecí en el rancho del abuelo Chepe, un pequeño terreno en las afueras de Tlaxcala, donde las vacas eran tan escasas como la esperanza y la cosecha apenas alcanzaba para sobrevivir. La casa de adobe, siempre con el aroma a café de olla y el humo del fogón de leña, estaba bajo el cuidado de mi abuela Cuca, una mujer menuda, de manos trabajadoras y pocas palabras, que nunca entendió por qué me alteraba cuando me peinaba o por qué me negaba a usar ciertas telas que me irritaban la piel. Esta niña tiene algo especial, decía el abuelo Chepe en sus momentos difíciles, cuando el tequila nublaba su juicio. No, solo es diferente, respondía doña Cuca sin mucha seguridad. La verdad es que nadie sabía cómo tratarme. Vivía en mi propio universo, dibujando figuras en la tierra con ramitas, contemplando las hormigas por horas, memorizando los diseños en las tejas del techo. En la escuela todo era más complicado. La maestra Rosita no lograba ocultar su preocupación. Esta pequeña es muy lista, pero parece estar en otro lugar. Y así era, aunque no podía explicarlo. Las letras bailaban frente a mí, los ruidos se entremezclaban y las voces de mis compañeros resonaban como campanas en mi cabeza. A los 9 años, después de varios intentos sin éxito, simplemente dejé de asistir. Nadie insistió demasiado. El momento más feliz de mi niñez llegó cuando encontré una libreta vieja en el granero. Solo tenía algunas hojas en blanco,
pero para mí era como encontrar oro. Mi abuela me regaló un lápiz usado y empecé a plasmar todo lo que veía, no como los demás lo percibían, sino como yo lo sentía. Tonos vibrantes, patrones que se repetían, texturas que cobraban vida en el papel. Era mi manera de comunicarme, mi verdadero lenguaje. Cuando mi abuela partió, yo tenía 12 años. Fue como perder a la única persona que intentaba comprender mi mundo. Ella, aunque no me entendía completamente, siempre se esforzó por hacerlo. Durante su despedida, me vi abrumada por los sonidos, los aromas y las personas que querían consolarme. Busqué refugio entre los cafetales y solo regresé cuando todos se habían marchado. Después de eso, mi abuelo cambió. El tequila, que antes era su compañero ocasional, se volvió su constante confidente. Los gastos aumentaron, el trabajo escaseó y su paciencia, que nunca fue mucha, se desvaneció por completo. Cada pequeño error mío se convertía en motivo de disgusto. Un día te dejaré en el camino, solía decir. Nunca pensé que lo decía en serio hasta aquella mañana de diciembre cuando vendió nuestras últimas 2 vacas. Creí que era para pagar deudas, pero pronto entendí que era para marcharse. Me voy a Puebla, anunció. Te quedarás con tu tía. Ya no puedo más con esta situación. No lloré ni pregunté nada. Las palabras, como siempre, se negaron a salir cuando más las necesitaba. Esa mañana, mientras guardaba mis escasas pertenencias en la maleta bordada, solo comprendí que me enviaban con una tía casi desconocida, hermana de mi padre, a quien apenas había visto 2 veces en mi vida y que vivía al otro lado del Río Grande. Guardé mi único vestido bueno, el de lunares descoloridos que mi abuela había cosido para la misa de Pascua. Esperé en el patio bajo el sol ardiente durante horas hasta que mi abuelo apareció, con paso inseguro. Me indicó que subiera a la camioneta y obedecí en silencio, abrazando contra mi pecho un paquete de papel donde guardaba mis dibujos más queridos, mi único tesoro verdadero. Durante el viaje, murmuraba para sí mismo. Yo miraba por la ventana, contando los postes de luz, observando cómo el paisaje cambiaba del verde apagado de nuestra tierra al color ocre de los caminos solitarios. El problema con personas como tú, dijo de repente, rompiendo el silencio, es que nadie sabe qué hacer. Tu madre era igual, ¿sabes? Siempre en su mundo, dibujando, escribiendo cosas. Algunos decían que era talento, pero el talento no llena el estómago, ¿verdad? No puedes pagar las cuentas con dibujos de pájaros. Fue la primera vez que alguien mencionó que me parecía a mi madre, una revelación tan valiosa como dolorosa, compartida en medio de ese momento difícil. Entonces detuvo la camioneta en medio del camino desierto. Me pidió que bajara. Confundida obedecé. Él también descendió, dio la vuelta al vehículo y colocó mi maleta en la orilla del camino. Ya no puedo más. Tus silencios me inquietan, tus reacciones me desconciertan, tu manera de perderte en tus pensamientos en lugar de prestar atención, eres igual que tu madre. Las palabras flotaban en el aire caliente de ese día. La casa de tu tía está por este camino. Llega antes del anochecer, no querrás encontrarte con los coyotes. Intenté hablar, explicar que no conocía el camino, que sentía miedo, que podría mejorar, pero como siempre, las palabras se quedaron atrapadas y solo pude emitir un sonido suave que pareció frustrarle más. Ni siquiera puedes expresarte bien. ¿13 años cuidándote para esto? Que Dios ayude a tu tía. El motor rugió de nuevo, la puerta se cerró y una nube de polvo rojizo se levantó entre nosotros. Me quedé inmóvil, viendo desaparecer el único mundo que conocía en la curva del camino. Cuando el polvo se asentó, la realidad me golpeó. Estaba completamente sola, con el sol quemando sobre mi cabeza, el peso de la maleta en mi mano y un horizonte que parecía interminable y desafiante. Di un paso, luego otro y otro más. No tenía alternativa, no había lugar al cual regresar, no tenía idea de lo que me esperaba. Lo que no sabía en ese momento, parada en esa encrucijada de tierra y destino, era que ese aparente abandono sería, en realidad, el camino hacia mi libertad. Que la carretera que se extendía ante mí, en su inmensa soledad, me llevaría no a la casa de una tía desconocida,
sino al encuentro con la persona que transformaría mi vida por completo. Y todo comenzaría con el suave ronroneo de un motor diferente, el resplandor de un auto negro contra el atardecer y una pregunta hecha con genuina preocupación. Pequeña, ¿qué haces sola en este camino? Caminé durante horas que me parecieron días eternos. Mis pies, acostumbrados solamente al patio de la casa y a los conocidos senderos del campo, comenzaron a lastimarse. El calor era insoportable y la sed me apretaba la garganta como si fuera un nudo. No había casas cerca, ni cruces en el camino, solo esa línea terregosa cortando el verde de los pastizales y el cielo que empezaba a cambiar de color. Cuando el sol comenzó a ocultarse, pintando todo de tonos naranjas y dorados, el temor finalmente encontró espacio para crecer dentro de mí. Era el miedo natural a la oscuridad, a los animales nocturnos, a estar completamente sola. Recordé las historias que contaba mi abuelo Chepe sobre coyotes y lechuzas, sobre espíritus errantes que vagaban por los caminos buscando compañía. Fue entonces cuando escuché el sonido de un motor a lo lejos, diferente al ruido del viejo Chevrolet de mi abuelo. Este sonaba suave, como un murmullo. Me detuve, sosteniendo mi maleta, dividida entre el alivio y la inquietud. La nube de polvo creció en el horizonte y pronto pude ver la silueta de un automóvil grande, elegante y brillante como ningún otro que hubiera visto en estos rumbos. El auto redujo la velocidad mientras se acercaba, hasta detenerse por completo. Era negro, reluciente y reflejaba la luz del atardecer como un espejo. La ventanilla bajó silenciosamente y pude ver al conductor, un señor que aparentaba la edad de mi abuelo pero que parecía venir de otro mundo. Cabello plateado en las sienes, anteojos finos hechos a su medida. Pequeña, ¿qué haces sola por estos rumbos? Su voz transmitía lo que años después reconocería como genuina preocupación. Todo en mí quería responder, explicar, pedir ayuda, pero como siempre, las palabras se negaban a salir. Me quedé ahí, mirando mis pies polvorientos, abrazando mi maleta. ¿Está bien? ¿Necesitas ayuda? El señor salió del auto y cerró la puerta con cuidado. Se acercó despacio, como quien se aproxima a un pajarillo asustado. Me llamo Rodrigo Martínez, tengo una propiedad cerca, la Hacienda El Horizonte. Puedo llevarte al pueblo o a donde necesites ir. Sus ojos eran de un color café verdoso que cambiaba según la luz, como las aguas del río después de la lluvia. No mostraban la impaciencia a la que estaba acostumbrada, ni la confusión que solía ver cuando la gente intentaba entenderme. Solo esperaba, sin prisas. Tía María. Finalmente logré susurrar las dos palabras que había ensayado mentalmente durante la dolorosa caminata. María. María Olivera, de la Hacienda Los Tres Arroyos. Lo dije, aunque no estaba segura. Nunca había escuchado el apellido de mi tía, ni el nombre de su propiedad. Don Rodrigo miró el camino frente a nosotros y luego el cielo que oscurecía rápidamente. Está anocheciendo y la Hacienda Olivera está a más de 1 hora de camino. No es prudente seguir a pie. Hizo una pausa, como si estuviera eligiendo sus palabras. Tengo una propuesta. Ven conmigo a mi hacienda. Podrás descansar, comer algo, curarte esos raspones. Mañana temprano te llevaré con tu tía. ¿Qué te parece? Su tono era respetuoso, como si estuviera hablando con una persona adulta capaz de tomar sus propias decisiones, no con una niña perdida a la orilla del camino. Nadie me había hablado así antes. Algo en esos ojos serenos, la manera en que mantenía una distancia respetuosa, la total ausencia de prisa, todo eso me hizo confiar en él. O tal vez fue simplemente el cansancio, el hambre, la sed, el miedo a la noche que se acercaba. Por la razón que fuera, me sentí segura. Él sonrió, una sonrisa discreta pero sincera. Vamos, permíteme ayudarte. Cuando subí a ese automóvil negro, un carro que solo había visto en revistas viejas en la casa del dentista del pueblo, no imaginaba que estaba entrando a un nuevo capítulo de mi vida. El recorrido entre suaves colinas y pastizales dorados por el atardecer parecía alejarme cada vez más de mi pasado. Cada curva del camino borraba parte de la tristeza de ese día, reemplazándola por una tímida curiosidad por lo que vendría esa noche.
La primera estrella apareció en el cielo cuando cruzamos el portal labrado de la hacienda El Horizonte. Fue como entrar a otro universo, un mundo que nunca soñé que existía y mucho menos que podría ser parte de él. La hacienda El Horizonte surgió en la creciente oscuridad como una visión de otra época, una majestuosa casa colonial blanca, con grandes ventanales que derramaban luz dorada sobre un jardín primorosamente cuidado, árboles antiguos, flores que jamás había visto y un sendero de piedra que llevaba al amplio portal. Era tan diferente del mundo que conocía que parecía irreal, como las ilustraciones de los libros de cuentos que a veces la maestra Rosita mostraba en la escuela. Cuando el auto se detuvo, sentí una oleada de nervios. Lo desconocido, que por un momento parecía mágico, ahora me causaba inquietud. Mis manos comenzaron a temblar y sentí esa familiar sensación de estar abrumada por las sensaciones. El aroma nuevo del auto, las luces brillantes, el sonido de grillos y ranas que parecía multiplicarse en mi cabeza. «Ya llegamos», dijo don Rodrigo. Su voz tranquila atravesó la tormenta de mis sentidos. «No te preocupes, Lupita te preparará una habitación». Ella se ha encargado de la casa desde que yo era niño. En el corredor nos esperaba una señora de mediana edad, vestida de forma sencilla pero impecable, con el cabello recogido en un moño ajustado y una expresión de sorpresa apenas disimulada cuando sus ojos se posaron en mí. «Don Rodrigo, ¿quién es esta niña?». Su voz tenía un acento diferente, más pausado, que años después supe que era del centro del estado. La encontré en el camino. «Dice que busca a una señora llamada María Olivera, de la hacienda Los Tres Arroyos». Don Rodrigo asintió y algo cambió en los ojos de Lupita, un destello de entendimiento, tal vez preocupación. «Esa propiedad se vendió hace más de un mes. La familia se mudó a la Ciudad de México, según escuché en la tienda del señor Juan». Las palabras cayeron sobre mí como agua fría. No estaba la tía María, no existía la hacienda Los Tres Arroyos, no había ningún lugar a donde ir. Mi abuelo lo sabía. Me había enviado a un destino inexistente, o él mismo ignoraba que mi supuesto refugio había desaparecido. Mis piernas flaquearon y debí tambalearme, porque sentí la mano firme de don Rodrigo en mi hombro. «Tranquila, pequeña. Bueno, entonces te quedarás aquí esta noche», decidió con calma y firmeza. «Mañana veremos qué hacer». Lupita me guió por amplios corredores, con pisos de madera que brillaban bajo la luz de las lámparas. Enormes cuadros en las paredes mostraban personas de otras épocas, paisajes lejanos, escenas que yo no comprendía. Todo lucía inmenso y robusto, construido para perdurar, muy diferente a mi humilde casa de adobe en Tlaxcala. El cuarto donde me instalaron era más amplio que toda la sala de mi hogar anterior. La cama, cubierta con sábanas de algodón blanco y un edredón con hermosos bordados, estaba tan elevada que no podía subirme sin ayuda. En la mesita de noche de caoba descansaba una jarra con agua fresca y un vaso de cristal tallado. La ventana grande daba hacia el jardín, que ahora era solo oscuridad salpicada por el parpadeo de los cocuyos. «Te prepararé el baño», me dijo Lupita con voz maternal. «Después te traeré algo rico de cenar. Has de tener mucha hambre». Cuando se retiró, me quedé inmóvil en medio del cuarto, sintiendo que no encajaba en ese lugar tan elegante. Observé mis manos con tierra, mi vestido empolvado, mis pies lastimados. Me preguntaba cómo podría yo, una niña tan simple, habitar ese espacio tan refinado. El baño era otro universo, losetas blancas relucientes, una tina enorme y espejos que me devolvían una imagen que apenas reconocía, una niña muy delgada, desarreglada, que parecía diminuta en ese espacio tan grande. Al sumergirme en el agua tibia que Lupita había preparado, mis ojos se humedecieron. No lloraba de tristeza ni de temor ante lo desconocido. Eran lágrimas que liberaban todo lo vivido, como cuando después de una tormenta el cielo se despeja. Por ti, mamá, que no pudiste quedarte. Por el abuelo Chepe, que nunca supo comprenderme. Por mí, la niña diferente que nadie entendía. Al salir del baño, vestida con un camisón amplio que Lupita me había dejado, algo había cambiado en mi interior. Se abrió una ventanita en mi corazón, dejando entrar un sentimiento nuevo, ilusión. No sabía qué me depararía el mañana,
Pero por primera vez no sentía miedo del futuro. Sentada en esa cama alta, saboreando un caldito de pollo con verduras y pan recién horneado que Lupita me trajo en una charola de plata, contemplé por la ventana el cielo estrellado. Algo en esa noche, en esa casa, en ese encuentro inesperado en la carretera me susurraba que quizás, solo quizás, había un lugar para mí en este mundo. Durante la semana siguiente, mientras don Rodrigo viajaba a la Ciudad de México para hacer averiguaciones, me quedé bajo el cuidado de Lupita. Vamos a resolver esto con calma, había dicho antes de partir. En esos días, a través de las conversaciones que Lupita tenía con la gente del pueblo, fui descubriendo más sobre mi tía María. La hacienda se había vendido y toda la familia se había mudado a la capital. El nuevo dueño, un empresario, solo conocía al notario que había manejado la venta. ¿Tu abuelo sabría de esto?, me preguntó Lupita un día. Solo pude encoger los hombros. Tal vez lo sabía, tal vez no. El resultado era el mismo, yo era alguien de quien quería alejarse. Poco a poco fui adaptándome a la vida en la hacienda. Lupita era firme pero cariñosa. Nunca alzaba la voz y parecía entender cuando necesitaba mi espacio. Notó rápidamente que ciertos ruidos me incomodaban, que prefería mi comida separada en el plato, y que a veces necesitaba caminar en círculos para tranquilizarme. Mi sobrino era igual, me contó una tarde mientras preparaba tortillas. No le gustaban los ruidos fuertes, tenía sus costumbres especiales. La hermana del patrón también, dicen algunos, son como instrumentos más sensibles, captan cosas que otros no pueden percibir. Era la primera vez que alguien describía mi forma de ser sin usar palabras negativas. Un instrumento más sensible. Guardé esas palabras en mi corazón como un tesoro. Al tercer día, encontré un despacho al final del pasillo. La puerta estaba entreabierta y mi curiosidad pudo más que mi timidez. Era un espacio lleno de libros, con un escritorio grande cubierto de papeles y ventanales que daban al huerto de naranjos. Sobre el escritorio había lápices de colores como nunca había visto, docenas de ellos ordenados por tonos en una caja de madera pulida. Sin pensarlo, tomé uno y un papel que parecía el reverso de un plano, y comencé a dibujar, como siempre lo hacía, perdida en mi mundo de colores y formas que solo yo podía ver. No sé cuánto tiempo pasé dibujando. El sonido de la puerta abriéndose me regresó a la realidad. Don Rodrigo estaba en el umbral, observando. Mi corazón se aceleró. Había entrado a su espacio privado, usado sus cosas sin permiso. Esperé que me regañara. ¿Quién te enseñó a dibujar así?, preguntó con voz suave. Negué con la cabeza, sin poder hablar. Nadie me había enseñado. Era simplemente como yo veía el mundo, en patrones, texturas y colores que se relacionaban de maneras que no podía explicar con palabras. Se acercó despacio y miró mi dibujo, una composición compleja de formas geométricas entrelazadas, cada una llena de diferentes patrones, colores vibrantes que contrastaban con espacios en blanco. Extraordinario, murmuró, como hablando consigo mismo. Tienes un don natural para la composición y el color. Nunca había visto algo así. Sus palabras encendieron algo en mi interior. No era solo amabilidad, era reconocimiento. Vio valor en mi forma de expresarme cuando las palabras me fallaban. Esa noche, durante la cena, don Rodrigo anunció: hice algunas averiguaciones en la Ciudad de México. Conseguí los datos de tu tía María. Mi corazón se encogió. Así que esto era todo. Había cumplido su promesa de ayudar y ahora me enviarían a la capital, con otra familia que no me quería. Hablé largo con ella, continuó. Tu tía está en una situación difícil, un departamento pequeño, 3 hijos, su esposo sin trabajo. Hizo una pausa y bebió un poco de agua. Se sorprendió al saber de ti. Al parecer tu abuelo nunca le mencionó que planeaba enviarte con ella. Lupita hizo un sonido de desaprobación y movió la cabeza. Después de explicarle la situación, le hice una propuesta. Don Rodrigo me miró directamente y sus ojos tranquilos se encontraron con los míos por un momento. Le sugerí que te quedaras aquí en la hacienda El Horizonte, bajo mi tutela, de manera formal y legal. El aire pareció detenerse en la habitación. Lupita sonrió, como si ya lo supiera,
como si lo aprobara. Tu tía estuvo de acuerdo, siempre y cuando todo se haga legalmente. Mañana vendrá un abogado para formalizar los papeles de la tutela. Hizo una pausa, su mirada ahora perdida en algún punto lejano. Esta casa es demasiado grande para un hombre solo y tal vez puedas devolver algo que ha estado ausente aquí por mucho tiempo. Fue así como, en una tranquila noche de enero de 1961, mi vida dio un giro completo. Todavía no entendía todas las razones detrás de esta decisión inesperada. No comprendía que veía a don Rodrigo en una niña tan diferente como yo. Pero por primera vez sentí que tal vez, solo tal vez, no era un error ni una carga. Esa noche, acostada en la cama alta de la habitación que ahora sería verdaderamente mía, me permití sonreír. Afuera, los cocuyos danzaban en el jardín como pequeñas estrellas fugaces, cada uno llevando un deseo silencioso. Los meses que siguieron fueron un periodo de adaptación para todos en la hacienda El Horizonte. Don Rodrigo contrató a la maestra Rosita, una señora de cabello plateado y voz dulce, que venía 3 veces por semana para enseñarme lo que no había podido aprender en la escuela regular. Pronto notó que, aunque algunas materias me resultaban difíciles, en otras avanzaba mucho más rápido de lo esperado para mi edad. Tiene una mente brillante para los números, le explicó la maestra Rosita a don Rodrigo después de unas semanas. Puede ver patrones y secuencias de una manera extraordinaria, y su memoria visual es impresionante. Sin embargo, los verdaderos retos no estaban en el estudio, se encontraban en las miradas curiosas de los trabajadores de la hacienda, en las preguntas de las visitas ocasionales, en las expectativas de comportamiento que yo no podía cumplir. Un momento particularmente difícil ocurrió cuando don Rodrigo recibió a un grupo de agricultores locales para hablar sobre formar una cooperativa. Lupita me vistió con un traje nuevo, me peinó con cuidado y me explicó que solo necesitaba estar presente para saludar brevemente a los invitados. Sé amable, haz una pequeña reverencia y puedes retirarte, me indicó, practicando conmigo varias veces. Pero cuando llegaron los señores con sus voces resonantes, sus aromas intensos y sus risas estruendosas, sentí esa sensación abrumadora que conocía tan bien, como si todo mi cuerpo protestara. Intenté seguir las instrucciones de Lupita, pero cuando uno de los invitados intentó darme un abrazo, me aparté bruscamente y sin querer tiré una charola con bebidas. El silencio que siguió fue muy incómodo, las miradas de desconcierto y compasión pesaban sobre mí. Y entonces escuché el murmullo de uno de los señores. No sabía que había adoptado a una niña diferente. Antes de que don Rodrigo pudiera responder, salí corriendo hacia el jardín, lejos de las miradas y los juicios, hacia mi refugio favorito, la banca bajo el gran ahuehuete centenario, donde solía sentarme a dibujar. Ahí me encontró don Rodrigo horas después, cuando los invitados ya se habían marchado. Se sentó tranquilamente a mi lado, respetando mi espacio como siempre lo hacía. ¿Sabéis? Comenzó después de un momento de silencio compartido. Cuando tenía más o menos tu edad, tuve un desacuerdo con el hijo del presidente municipal. Lo miré sorprendida por esta confesión inesperada. Dijo algo poco amable sobre mi hermana. Las cosas se complicaron. Hizo una pausa, mirando las hojas del ahuehuete meciéndose suavemente. Aprendí entonces que las expectativas de los demás pueden ser como una jaula, Berenice. Podemos pasarnos la vida tratando de cumplirlas y nunca será suficiente, o podemos elegir ser fieles a nosotros mismos, aunque eso signifique decepcionar a algunos. Era la primera vez que usaba mi nombre, Berenice. Hasta entonces, siempre me había llamado pequeña o simplemente me hablaba con gestos y miradas. Escuchar mi nombre en su voz, dicho con tanto cariño, fue como recibir un regalo especial. Lo que pasó hoy no importa, continuó. Lo que importa es que esta es tu casa ahora y nunca tendrás que fingir ser alguien más en tu propio hogar. Estas palabras sembraron en mí una idea transformadora. Tal vez no había nada incorrecto en mí, tal vez el problema era un mundo que quería que todos fuéramos iguales. Otro desafío eran las visitas regulares de la trabajadora social, la señora Torres, una mujer de expresión seria que venía a verificar cómo me trataban. Sus preguntas eran directas, sus anotaciones constantes, su mirada evaluadora.
¿Por qué la niña no va a la escuela regular?, preguntaba. ¿Por qué no mantiene contacto con otros familiares? Es normal que pase tanto tiempo sola. Cada visita era una prueba. Sabía que un reporte desfavorable podría significar que me llevaran de la hacienda El Horizonte a alguna institución. Así que me esforzaba por hablar cuando me preguntaban, por comportarme como esperaban, aunque esto me agotara completamente. Fue después de una de estas visitas particularmente agotadoras que don Rodrigo tomó una decisión que lo cambiaría todo. La próxima semana, antes de cenar, iremos a la Ciudad de México. Hay una doctora, la doctora Carmen, que se especializa en niños diferentes. Mi primer viaje a la Ciudad de México fue toda una experiencia. El consultorio de la doctora Carmen era un lugar acogedor, sin las luces brillantes que me molestaban los ojos, sin ese aroma fuerte a hospital que me causaba malestar. Ella no me trató como a una niña ni como a algo extraño. Me habló directamente, observó cómo interactuaba con los objetos de su consultorio y me hizo preguntas que nadie me había hecho antes. Después de varias horas y muchas evaluaciones, invitó a don Rodrigo a una conversación privada. Me quedé en la sala de espera, dibujando figuras geométricas en un cuaderno que ella me había regalado, tratando de no pensar en lo que estarían hablando sobre mí. Cuando regresaron, don Rodrigo tenía una expresión que no pude descifrar, pero la doctora Carmen sonría. Berenice, dijo, sentándose a mi lado, ¿has escuchado hablar del autismo? Fue la primera vez que escuché esa palabra, la palabra que explicaría tantas cosas, que me daría una manera de entender mi lugar en el mundo. La palabra que, bien entendida, no era una limitación sino una clave. Autismo, una palabra que de pronto le dio nombre a todas mis particularidades. La doctora Carmen nos explicó a don Rodrigo y a mí, con palabras sencillas pero precisas, lo que significaba tener un cerebro autista, cómo procesaba la información de manera diferente, porque ciertos sonidos, olores y texturas me afectaban tanto, porque la comunicación social me resultaba tan desafiante. Es como si la mayoría de las personas escucharan una orquesta tocando suavemente, mientras tú escuchas cada instrumento por separado y con toda claridad, explicó. No es algo que haya que curar, es una forma diferente de percibir y relacionarse con el mundo. En el camino de regreso a la hacienda, don Rodrigo permaneció silencioso, pensativo. Temía que ahora que mi condición tenía un nombre, reconsiderara su decisión de cuidarme, que pensara que era demasiado complicado. ¿En qué piensa?, pregunté, reuniendo valor. Mantuvo la vista en el camino, pero una pequeña sonrisa apareció en sus labios. Creo que ahora entiendo por qué ves colores que nadie más puede ver, porque tus dibujos son tan extraordinarios. Creo que el mundo necesita personas que vean las cosas de manera diferente. De vuelta en la hacienda El Horizonte comenzó una nueva etapa. Don Rodrigo transformó una habitación vacía en un estudio para mí, con luz natural perfecta, pinturas, lienzos, pinceles, libros de arte. Si esta es tu mejor manera de comunicarte con el mundo, entonces te daremos todas las herramientas posibles, dijo. Pero no todo fue sencillo. El conocimiento sobre el autismo en los años 60 era limitado y, aun con las recomendaciones de la doctora Carmen, hubo muchos momentos de prueba y error. Los retos principales estaban en mi relación con el personal de la hacienda y con la gente del pueblo cercano. Lupita, siempre práctica, creó un sistema de tarjetas de colores que podía usar cuando las palabras me fallaban. Roja cuando necesitaba espacio, amarilla cuando estaba inquieta pero podía continuar, y verde cuando me sentía cómoda. La mayoría de los trabajadores se adaptaron, pero algunos nunca comprendieron del todo. Escuché a uno de los capataces decirle a otro empleado, cuando creía que no lo oía. En mis tiempos, a los niños diferentes se les educaba de otra manera. Estas actitudes dolían, pero don Rodrigo siempre intervenía con firmeza. En mi propiedad respetamos las diferencias. Quien no pueda entenderlo puede buscar trabajo en otro lugar. Otro desafío surgió cuando don Rodrigo intentó integrarme en la comunidad local. Don Rodrigo me animó a participar en la feria anual del pueblo, exhibiendo algunas de mis pinturas. Al principio me resistí, pero terminé aceptando,
pensando que tal vez podría hacer amistades y encontrar aceptación. La experiencia resultó abrumadora. El bullicio de la feria, la multitud, las miradas curiosas, los comentarios de los visitantes, algunos de admiración, otros de confusión, y algunos poco amables. Me sentí tan sobrecogida por todos los estímulos que don Rodrigo tuvo que ayudarme a salir mientras me cubría los oídos, incapaz de procesar todo lo que sucedía a mi alrededor. En el auto, regresando a la hacienda, expresé mi frustración entre lágrimas. ¿Por qué no puedo ser como los demás? ¿Por qué todo es tan complicado? Don Rodrigo, con su característica serenidad, esperó a que me tranquilizara. Berenice, naciste para ser única y especial, y eso no es una limitación, es un don. Otro momento desafiante ocurrió cuando, a los 15 años, comencé a tomar clases de pintura con la maestra Guadalupe, viuda de un reconocido pintor de la región, quien daba lecciones a jóvenes talentos. Las primeras clases fueron fascinantes, sus enseñanzas sobre técnica y la historia del arte me cautivaron. Sin embargo, pronto quedó claro que su metodología tradicional y estricta, enfocada en reproducir exactamente lo que ella mostraba, chocaba con mi forma natural de crear. Así no es, repetía frecuentemente, señalando mis lienzos. No estás observando correctamente. La luz no funciona así. Los colores no se combinan de esa manera. Intenté explicarle que percibía el mundo de forma diferente, que para mí los colores tenían conexiones más allá de lo visible, que las formas dialogaban de maneras que la técnica tradicional no podía capturar. Pero la maestra Guadalupe solo movía la cabeza con impaciencia. El arte tiene principios, pequeña. No es solo poner pintura en el lienzo y llamarlo expresión. Si quieres ser una verdadera artista, necesitas dominar los fundamentos. Después de 3 meses de frustración, abandoné las clases y regresé a mi estudio en la hacienda, donde podía crear libremente, donde los colores seguían mis propias reglas internas. ¿Sabéis? Ella tiene algo de razón, dijo don Rodrigo cuando le expliqué por qué había dejado las clases. La técnica es una herramienta, no el objetivo final. Diego Rivera rompió muchas reglas de su época y hoy es considerado un maestro. Quizás necesites aprender las reglas precisamente para saber cómo transformarlas a tu manera. Estas palabras me hicieron reflexionar. Tal vez mis dificultades no eran fracasos, sino pasos necesarios en el camino de descubrir mi propio estilo. Quizás no necesitaba adaptarme al mundo. Quizás podía crear un espacio en el mundo que se adaptara a mí. Con esta nueva perspectiva, comencé a estudiar por mi cuenta. Don Rodrigo encargó libros de arte de la Ciudad de México y Guadalajara. Empecé a analizar técnicas, estudiar colores y experimentar con diversos materiales. En lugar de intentar pintar como otros artistas, comencé a desarrollar mi propio lenguaje visual, uno que traducía mi percepción única del mundo a una forma que otros pudieran apreciar, incluso sin entenderla completamente. Y poco a poco, pincelada tras pincelada, empecé a encontrar no solo mi voz artística, sino también mi lugar en el mundo. En los años siguientes, establecí una rutina tranquila en la hacienda. Mis mañanas las dedicaba a estudiar con la maestra Rosita, quien había adaptado completamente su método de enseñanza a mis necesidades. Las tardes pertenecían al arte, horas ininterrumpidas en el estudio, donde el tiempo fluía diferente, donde existía en perfecta armonía con colores y formas. Fue durante este periodo, cuando tenía 17 años, que don Rodrigo me hizo una propuesta inesperada. Durante la cena, dijo, estoy pensando en transformar la antigua casa de huéspedes en una pequeña galería. Lo dijo con esa naturalidad estudiada que usaba cuando una idea ya estaba completamente formada en su mente. Para mostrar tu trabajo, no para multitudes, solo para personas seleccionadas que aprecien el arte. La sugerencia me tomó por sorpresa. Mi arte siempre había sido algo profundamente personal, casi íntimo. La idea de exhibirlo, incluso para un público reducido, me provocó una mezcla de temor y emoción. No tienes que decidir ahora, continuó, notando mi vacilación. Solo piénsalo. El verdadero arte debe ser visto, no para buscar aprobación, sino porque el arte es comunicación, un diálogo entre el artista y el mundo. Después de semanas de reflexión, acepté.
La antigua casa de huéspedes, una construcción más pequeña a 100 metros de la casa principal, fue renovada. Las paredes se pintaron de blanco, se instaló iluminación especial y se colocaron paneles móviles para crear espacios de exhibición flexibles. La primera muestra fue un evento íntimo solo para don Rodrigo, Lupita, la maestra Rosita, la doctora Carmen, que había venido especialmente de la Ciudad de México, y 3 coleccionistas de arte que don Rodrigo conocía desde hace tiempo. Para mi sorpresa, uno de ellos, un señor mayor de acento extranjero que se movía con la elegancia de un caballero, se ofreció a comprar 2 de mis cuadros. «Hay algo en tus composiciones que me recuerda a Rufino Tamayo», dijo, ajustándose los anteojos. Observé mi trabajo con la misma intuición para la armonía cromática, la misma capacidad de traducir la música en formas visuales. No conocía a Tamayo en ese momento, pero guardé el nombre en mi memoria y la semana siguiente don Rodrigo trajo libros sobre el artista oaxaqueño. El descubrimiento de que había otros que veían el mundo de manera similar a la mía fue revelador, como encontrar familiares lejanos que hablaban el mismo lenguaje secreto. Con el tiempo, la pequeña galería de la Hacienda El Horizonte ganó cierto reconocimiento en los círculos artísticos regionales. No era fama, ni la buscaba. Era simplemente un canal de comunicación con el mundo exterior, controlado y en mis términos. El verdadero desafío, sin embargo, vino de una dirección inesperada. Una tarde común, mientras pintaba en el estudio, don Rodrigo entró con una expresión que raramente le había visto, una mezcla de preocupación y determinación. «Necesitamos hablar, Berenice», dijo, sentándose en una silla cerca de mi caballete. Bajé el pincel, confundida, mi futuro me parecía claro, continuaría allí, pintando, viviendo en la seguridad de la Hacienda El Horizonte, en el mundo que don Rodrigo había creado para mí. «Tengo 58 años», continuó. «Ya no soy joven y, aunque espero vivir muchos años más, debemos ser prácticos. Tienes casi 18 años. Pronto serás legalmente una adulta y debo asegurarme de que tendrás independencia, que podrás cuidarte cuando yo ya no esté aquí». El simple pensamiento de perder a don Rodrigo me causó un nudo en la garganta. Era mi refugio seguro, mi protector, la persona que había hecho posible mi existencia en el mundo. «No estoy diciendo que tendrás que irte de aquí», se apresuró a aclarar, viendo mi expresión. «Esta siempre será tu casa, pero debes aprender a manejar tus propios asuntos, lidiar con el dinero, con responsabilidades legales, con los aspectos prácticos de la vida». En los meses siguientes, comencé lo que don Rodrigo llamó educación para la vida real. Aprendí a hacer presupuestos, a entender contratos, a tratar con bancos. Empecé a participar en las decisiones administrativas de la Hacienda, a comprender cómo funcionaba el mercado del arte, a valorar mi propio trabajo. Fue un periodo de aprendizaje intenso, a veces frustrante, frecuentemente desafiante. Los números nunca fueron mi fuerte y tratar con desconocidos, empleados bancarios, abogados, contadores, siempre resultaba agotador. Pero don Rodrigo insistía, con esa suave firmeza que lo caracterizaba: «Eres perfectamente capaz», decía. «Solo aprendes de manera diferente. Encontraremos un método que funcione para ti». Y tenía razón. Con ayudas visuales, listas detalladas y rutinas cuidadosamente establecidas, comencé a dominar áreas que antes parecían impenetrables. Creé mi propio sistema de organización financiera, utilizando diferentes colores para distintas categorías de gastos e ingresos. Desarrollé guiones mentales para las interacciones sociales necesarias. Paralelamente a este aprendizaje práctico, comenzó a surgir una inquietud más personal, la curiosidad sobre mis orígenes. ¿Quién era realmente mi madre? ¿Por qué don Rodrigo, un hombre aparentemente sin conexión con mi familia, había decidido acogerme? Las preguntas crecían en mi mente, pero dudaba en expresarlas. Había un silencio tácito sobre el pasado, un acuerdo no dicho de mirar hacia adelante, nunca hacia atrás. Fue Lupita quien inadvertidamente abrió la primera grieta en este silencio, una tarde mientras organizábamos viejas fotografías de la Hacienda. Se lo escapó. Tienes el mismo aire que ella, la misma forma de inclinar la cabeza cuando te concentras. ¿Ella?
Pregunté, mi corazón acelerándose. Lupita palideció ligeramente, dándose cuenta de lo que había dicho. No es nada, niña, cosas viejas, pero la semilla estaba plantada. Comencé a notar pequeños detalles, conexiones sutiles que no había percibido antes, como don Rodrigo a veces me miraba con una expresión melancólica, como ciertos temas se evitaban cuidadosamente, como había una habitación siempre cerrada en el piso superior, un espacio prohibido dentro de mi propia casa. Poco a poco, fui reuniendo valor para hacer preguntas discretas, tratando de armar un rompecabezas cuyas piezas parecían deliberadamente dispersas. Cada nueva información planteaba más preguntas y sentía que algo importante, algo fundamental sobre mi propia existencia, se mantenía fuera de mi alcance. Lo que aún no sabía era que las respuestas llegarían de una manera que nunca podría haber predicho, trayendo consigo una revelación que cambiaría por completo mi comprensión de quién era y por qué mi destino se había entrelazado con el de don Rodrigo Martínez. A los 21 años, mi vida en la hacienda El Horizonte se había vuelto estable y productiva. Mis pinturas se vendían regularmente a un público selecto, no por vanidad, sino porque don Rodrigo insistía en que mi trabajo merecía ser apreciado más allá de las paredes de la hacienda. El mundo exterior bullía con revoluciones culturales y políticas, pero nuestro pequeño universo permanecía relativamente aislado, una burbuja protegida de la agitación externa. El gobierno en turno que se había establecido en el país 4 años antes apenas llegaba como un eco lejano a nuestra hacienda, algo que escuchábamos en la radio, pero que parecía no tocarnos directamente. Fue durante ese tiempo que la salud de don Rodrigo empezó a mostrar señales de debilidad. Al principio eran detalles pequeños, una tos que no cedía, un cansancio más notorio, algunos olvidos que él disimulaba con su característica gentileza. Pero Lupita y yo intercambiábamos miradas de preocupación cuando lo veíamos dormitar en su sillón favorito de la biblioteca o cuando necesitaba hacer pausas para recuperar el aliento después de un breve paseo por el jardín. Son los años, insistía él con una sonrisa. Ya estoy cerca de los 65, no puedo pretender tener la energía de un muchacho, nos decía, aunque después supimos que ya conocía la gravedad de su estado, pero había decidido protegernos de la preocupación el mayor tiempo posible. Una tarde de marzo, mientras me encontraba en el estudio trabajando en una nueva serie de pinturas inspiradas en el amanecer sobre los campos de maíz, escuché un ruido que me heló la sangre. Un cristal quebrándose en el despacho de don Rodrigo. Corrí hacia allá y lo encontré apoyado en su escritorio, pálido como la cal, con la respiración entrecortada. Los pedazos de un vaso de agua estaban esparcidos por el suelo. No es nada, intentó tranquilizarme, solo un mareo pasajero, pero yo sabía que era más que eso. El doctor Gutiérrez llegó a la hacienda esa misma noche, y después de examinarlo, recomendó una consulta urgente con especialistas en la Ciudad de México. Su expresión seria contradecía sus palabras tranquilizadoras. 3 días después, nos encontrábamos en el Hospital General. El diagnóstico fue desgarrador. Cáncer en los pulmones, ya en etapa avanzada. Entre 6 meses y 1 año, dijo el especialista, con la frialdad profesional de quien trata con la enfermedad a diario. Podemos intentar tratamientos para mejorar su calidad de vida, pero debo ser honesto sobre las expectativas. Durante el viaje de regreso a la hacienda, un silencio pesado llenó el automóvil. Las palabras se me atoraban en la garganta. ¿Cómo consolar al hombre que había sido mi refugio durante tantos años? Fue don Rodrigo quien finalmente rompió el silencio. Necesito poner todo en orden, dijo, con una serenidad que parecía irreal ante las circunstancias. Hay cosas que debes saber, Berenice, asuntos que he postergado demasiado tiempo. En los días siguientes, don Rodrigo comenzó lo que él llamaba la organización final. Reuniones con abogados, revisiones de documentos, instrucciones detalladas sobre la administración de la hacienda. Yo participaba en estas reuniones como en un sueño, como si todo fuera un ejercicio hipotético y no la preparación para su partida. Sin embargo, una de estas reuniones fue diferente. Don Rodrigo me pidió que lo encontrara en la biblioteca después de la cena, a solas. Cuando entré, lo encontré sentado en su sillón preferido,
con un antiguo álbum de fotografías abierto sobre sus piernas y una copa de coñac en la mesita auxiliar. «Cierra la puerta, por favor», me pidió con una formalidad poco común entre nosotros. Me senté en el sillón frente a él, mi corazón latiendo con una inquietud inexplicable. «Hay algo que debí decirte hace mucho tiempo», comenzó, con una voz más frágil de lo que recordaba. Sobre tu madre, sobre mi relación con ella, sobre las verdaderas razones por las que estás aquí. Cerró el álbum y lo colocó sobre la mesa entre nosotros. María de los Ángeles no era solo una conocida, continuó. Ella era mi hermana. Esas palabras quedaron suspendidas en el aire como algo tangible, mi hermana. 2 palabras que reorganizaron toda mi comprensión del pasado, el presente y el futuro. Media hermana, para ser precisos, añadió, mirando hacia un punto indefinido. Hija del mismo padre, pero de otra madre. Un secreto que mi padre guardó durante décadas. Descubrí su existencia solo después del fallecimiento de mis padres, a través de documentos antiguos y confesiones de personas que conocían la verdad. Mi mente daba vueltas con esta revelación. Don Rodrigo era mi tío. Tenía un lazo de sangre con el hombre que me había acogido, que había transformado mi vida. Cuando por fin la encontré, ya estaba casada con tu padre, continuó, tomando un sorbo de su copa como si necesitara fuerzas para seguir. Un hombre complicado, que cambiaba cuando bebía, lo cual era frecuente. Y María, ella tenía su propia manera de ver el mundo, era extraordinariamente sensible. Las piezas comenzaban a encajar. La condición especial que mencionaba mi abuelo, las historias contradictorias sobre mi madre, la manera en que don Rodrigo me había comprendido desde el primer día. Intenté ayudarla a salir de esa situación, pero ella se negaba a dejar a tu padre, terca como tú a veces. Una sonrisa triste cruzó su rostro. Luego supo que estaba esperándote, y todo cambió. Comenzó a hacer planes para escapar, para empezar de nuevo. Me buscó pidiendo ayuda. Don Rodrigo abrió nuevamente el álbum, hojeando hasta encontrar lo que buscaba. Me entregó una fotografía descolorida, una mujer joven de cabello largo y ojos oscuros que me resultaban tan familiares como mi propio reflejo. Estaba sentada bajo un árbol, dibujando en un cuaderno, ajena a la cámara. Tu madre, una semana antes de que nacieras, explicó. La última vez que la vi con vida. Mis dedos temblaban al tocar la imagen. Allí estaba la conexión que siempre había buscado. El origen de mis rasgos, mi talento, mi manera diferente de percibir el mundo. ¿Qué sucedió?, pregunté en un susurro. Tu padre descubrió sus planes. Hubo una discusión muy fuerte. Se marchó al día siguiente, dejando a María, embarazada y delicada de salud. Tu abuela la recibió a pesar de la oposición de tu abuelo. Naciste pocas semanas después. Don Rodrigo hizo una pausa, como reuniendo fuerzas. Me enteré del nacimiento meses después. Cuando finalmente logré localizarlas, María ya estaba enferma. Tuberculosis, complicada por la tristeza después del parto y las condiciones precarias en las que vivía. No llegué a tiempo para salvarla. Las lágrimas, que raramente me permitía derramar, ahora corrían libremente por mi rostro, no solo por la madre que nunca conocí, sino por todas las verdades guardadas, por todo el sufrimiento que precedió a mi existencia. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, pregunté, sin reproche, solo con una necesidad desesperada de entender. Tal vez fue miedo, admitió. Temor a que la verdad te lastimara más que el silencio. Miedo a que me vieras diferente, a que te sintieras utilizada de alguna manera. Se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los míos. Pasé años buscándote. Te seguí desde lejos, a través de conocidos, de personas que me informaban. Supe que tu abuela había fallecido, que solo estabas con tu abuelo, que la situación era complicada. Estaba planeando una forma de intervenir cuando te encontré en el camino. Una última pieza del rompecabezas, agregó. No fue casualidad, Berenice. Sabía que tu abuelo planeaba dejarte. Tenía personas en el pueblo que me advirtieron. Iba camino a su rancho, decidido a enfrentarlo, a solicitar tu custodia legalmente.
Y entonces apareciste, sola, abandonada, igual que tu madre. El silencio que siguió solo era interrumpido por el tic-tac del reloj de pared y el suave crepitar de la chimenea. La historia completa estaba ahora ante mí, el círculo que había comenzado con el abandono de mi madre y que de alguna manera se cerraba cuando don Rodrigo me encontró en aquel camino polvoriento. «Hay algo más que debes saber», dijo don Rodrigo, abriendo un cajón lateral del escritorio y sacando un sobre amarillento. «Algo que he guardado todos estos años, esperando el momento adecuado». Me entregó el sobre con manos ligeramente temblorosas. Dentro había una prueba de ADN fechada en 1961, realizada en un laboratorio en la Ciudad de México. Necesitaba estar completamente seguro de nuestro parentesco, explicó, no por duda, sino porque necesitaba saber con certeza que eras la hija de María, mi sobrina de sangre, que tenía el derecho legal y moral de tenerte bajo mi protección. El documento confirmaba lo que don Rodrigo acababa de revelar. Sin lugar a dudas éramos parientes cercanos. Yo era la hija de su media hermana, su sangre corría por mis venas. ¿Por qué ahora?, pregunté, todavía procesando todo lo que había descubierto. Porque ya no tengo el lujo del tiempo, respondió con dolorosa franqueza. Porque mereces conocer tu verdadera historia antes de que me lleve partes de ella conmigo, y porque necesito que entiendas que esta hacienda, todo lo que he construido, siempre ha sido para ti, no por caridad o lástima, sino por amor, porque tú eres mi familia, Berenice, la única familia que realmente importa. Esa noche, sentada en la biblioteca mientras una suave lluvia caía afuera, don Rodrigo me contó mucho más sobre mi madre y su talento para el arte, tan similar al mío, sobre los planes que tenía para mí, los sueños que nunca pudo realizar, como se había prometido a sí mismo, al encontrar a mi madre sin vida. Que algún día encontraría a su hija y haría todo lo posible por protegerla. La verdad finalmente revelada no fue el final de una historia, sino el comienzo de otra, una en la que necesitaría encontrar la fuerza para enfrentar lo inevitable, la pérdida inminente del hombre que había sido mucho más que un salvador, que había sido, incluso antes de saberlo, mi verdadera familia. Los meses que siguieron a la revelación sobre mis orígenes y el descubrimiento de la enfermedad de don Rodrigo fueron un periodo de transformación profunda. Con la verdad finalmente expuesta, una nueva cercanía se estableció entre nosotros. Ya no éramos solo protector y protegida, sino una familia de sangre, unida por un legado compartido. Don Rodrigo, liberado del peso del secreto, parecía casi aliviado. A pesar del deterioro gradual de su salud, comenzó a compartir más historias sobre mi madre, mostrándome cartas, dibujos, pequeños objetos que había guardado. Cada fragmento de información era como encontrar una parte de mí misma que no sabía que había perdido. Dibujaba exactamente como tú, me dijo, mostrándome bocetos amarillentos por el tiempo, el mismo trazo firme, la misma visión única de los colores y las formas, y esa mirada distante cuando estaba concentrada, idéntica a la mía. La habitación cerrada en el piso superior finalmente se abrió para mí. Era un pequeño santuario dedicado a la memoria de María de los Ángeles, mi madre. Sus pinturas en las paredes, sus libros en los estantes, su aroma todavía presente tenuemente en los tejidos conservados con un cuidado casi reverencial. Esta era su habitación cuando vivió aquí durante su juventud, explicó don Rodrigo, antes de conocer a tu padre, antes de que todo cambiara. Fue allí, en ese espacio que parecía detenido en el tiempo, donde encontré mi mayor tesoro, un diario. No estaba completo, solo fragmentos de pensamientos, observaciones sobre colores y luces, reflexiones sobre cómo el mundo parecía demasiado intenso a veces. Leer esas palabras era como escuchar mi propia voz interior, pero décadas atrás. Hoy los colores eran tan vívidos que dolían, había escrito en una entrada de 1944. El rojo de las bugambilias contra el azul del cielo era casi imposible de soportar. Nadie entiende cuando trato de explicarlo. Es solo rojo, solo azul. ¿Por qué nadie entiende que cada color tiene su propia voz? Encontrar estas palabras de mi madre me dio un nuevo entendimiento de mi vida. Mi forma especial de ver el mundo ya no estaba sola ni era inexplicable. Era un regalo familiar que habíamos compartido. De alguna manera,
Esto hizo que todo tuviera más sentido, que me sintiera más acompañada. Mientras tanto, don Rodrigo se preparaba con cuidado para su partida. Llamó a sus asesores legales, contadores y al gerente del banco, asegurándose de que yo comprendiera perfectamente cómo manejar las finanzas y las inversiones que había hecho durante tantos años. Me presentó a las personas importantes de la región, agricultores respetados, funcionarios locales, comerciantes destacados. Necesito asegurarme de que estarás bien cuando yo ya no esté, me explicó cuando le dije que no era necesario apresurarse con estos preparativos. La hacienda se convirtió en una empresa formal, donde yo figuraba como la principal propietaria. Se revisaron todos los documentos legales, se actualizaron los papeles necesarios. Don Rodrigo, aunque cada día más débil, mantenía una claridad admirable para estos asuntos. Una tarde, mientras organizábamos papeles en su despacho, me entregó un sobrecerrado. «Esto es para después», me dijo con suavidad, «cuando yo me haya ido. No antes». La enfermedad avanzaba sin pausa. A pesar de los cuidados médicos, fue necesario que una enfermera viviera en la hacienda. El cuarto de don Rodrigo se llenó poco a poco de equipos médicos. El doctor venía 3 veces por semana. Cuando llegó el otoño, todo se volvió más urgente. Don Rodrigo ya no podía levantarse por mucho tiempo. Sus manos, antes firmes, ahora temblaban constantemente. Su voz, que solía ser fuerte y clara, se había convertido en un susurro suave. Fue entonces cuando me hizo su última petición. «Quiero que pintes mi retrato», me dijo una mañana mientras descansaba en el portal, envuelto en sus rebozos, a pesar del calor suave. Nunca había pintado retratos. Mi arte siempre había sido abstracto, lleno de formas y patrones que nacían de mi interior, no de copiar la realidad. «No quiero un retrato común», me aclaró al ver mi duda. «Quiero que me pintes como tú me ves, con tus colores, con tu manera especial de ver el mundo. Quiero seguir existiendo en tu mundo, aun cuando ya no esté en este». Sus palabras me conmovieron profundamente. Era una invitación a crear un puente entre nuestras formas de ver la vida, a expresar a través de mi arte todo lo que él significaba para mí. Comencé al día siguiente. Instalé mi caballete en su habitación, traje mis pinturas, pinceles y lienzos. Mientras él descansaba o leía, yo lo observaba, captando no solo su imagen sino también su esencia, lo que representaba en mi vida. El proceso fue muy especial. A veces platicábamos mientras pintaba, sobre el arte, sobre el pasado, sobre el futuro que él no vería. Otras veces, solo nos acompañaba el silencio, interrumpido únicamente por el suave roce del pincel sobre el lienzo. «Nunca pensé que mi vida mereciera ser pintada», me dijo una tarde mientras me veía trabajar. «He vivido tranquilamente, sin grandes hazañas ni aventuras». «Me salvaste la vida», le respondí. «Para mí, no hay nada más grande que eso». Mientras el retrato tomaba forma, algo cambió entre nosotros, aceptamos juntos lo inevitable, encontramos una paz que no venía de negar la muerte que se acercaba, sino de entenderla completamente. Estábamos creando nuestro último recuerdo juntos, una despedida expresada no con palabras, sino con colores y texturas. Fuera de la habitación, la vida en la hacienda seguía su curso. Lupita, más callada y frágil que nunca, se movía por la casa como una sombra silenciosa, preparándose para su propia pérdida. Los trabajadores hablaban en susurros, como si hablar más fuerte pudiera alterar el delicado momento entre la vida y la partida. Y yo, dividida entre mi estudio y el cuarto de don Rodrigo, pintaba como nunca antes. No solo su retrato, sino también otros lienzos, con intensidad, como si pudiera guardar cada momento que nos quedaba a través del arte. Fue durante estos días de creación intensa cuando realmente entendí lo que don Rodrigo siempre había querido enseñarme. El arte no es solo una forma de expresarnos, es una manera de dejar huella, de comunicar lo que las palabras no alcanzan a decir. A través del arte, podemos guardar no solo los recuerdos, sino los sentimientos, las conexiones, toda la complejidad de ser humanos. Conforme se acercaba el invierno, don Rodrigo se debilitaba más y más. Los doctores aumentaron sus medicinas para el dolor.
Las visitas se hicieron menos frecuentes. Cada amanecer traía la misma pregunta silenciosa: ¿sería este el último día? Y aún así, seguíamos con nuestro proyecto compartido. El retrato estaba casi terminado. No era una imagen exacta de don Rodrigo, sino una explosión de colores y formas que mostraban su esencia, su impacto en mi vida, cómo había transformado mi mundo. Una tarde de junio, mientras el sol dibujaba figuras doradas a través de la ventana del cuarto, di las últimas pinceladas al lienzo. Don Rodrigo había dormido casi todo el día, descansando con sus medicinas. Cuando por fin despertó, nuestras miradas se encontraron. Con esfuerzo me preguntó: ¿está listo? Giré el caballete para que pudiera ver. Por un largo momento, solo miró, sus ojos nublados por las medicinas y la emoción. ¿Así es como me ves? Me preguntó finalmente, su voz apenas audible. Así es como eres, le respondí. Una sonrisa suave iluminó su rostro cansado. Entonces viví bien, dijo, mejor de lo que merecía. Esa noche, mientras una lluvia suave caía afuera, me senté junto a su cama, sosteniendo su mano que se sentía cada vez más fría. Había algo en el aire, una certeza callada de que estábamos llegando al final de nuestro camino juntos. Berenice, me llamó después de un largo silencio. ¿Te acuerdas de aquel camino, de aquel día? Me acuerdo de todo, le respondí, y a veces me pregunto quién salvó a quién en ese camino. Antes de que pudiera contestar, sus ojos se cerraron otra vez y su respiración tomó ese ritmo irregular que se había vuelto tan familiar en las últimas semanas. Apreté su mano con más fuerza, como si pudiera mantenerlo aquí conmigo solo con ese gesto. El final estaba cerca, los dos lo sabíamos. Y sin embargo, todavía faltaba una última verdad por revelar, guardada en aquel sobrecerrado, esperando el momento en que me quedara verdaderamente sola. Cuando llegó el momento final, fue tranquilo. Una mañana de julio, con la niebla cubriendo los campos de maíz y el aroma del jazmín entrando por las ventanas abiertas, don Rodrigo simplemente no despertó. Se fue mientras dormía, su rostro sereno, casi joven otra vez sin el peso del dolor. Estaba a su lado, como todas las noches de esa semana. Me había quedado dormida en el sillón junto a su cama, sosteniendo su mano. Y cuando desperté con la primera luz de la mañana, lo supe de inmediato. No fue su cuerpo inmóvil lo que me lo dijo, ni el silencio de su respiración. Fue un cambio sutil en el ambiente del cuarto, como si algo esencial se hubiera ido, dejando solo el recipiente vacío. No llamé a nadie inmediatamente. Me quedé ahí, sosteniendo su mano que ya estaba fría, mirando el rostro que me había salvado, que me había querido cuando nadie más lo hizo. Le hablé en silencio, agradeciéndole todo, prometiéndole que honraría su memoria, que cuidaría su legado. Juré que no dejaría que el miedo me detuviera, que viviría plenamente, como él siempre quiso para mí. Solo entonces toqué la campana junto a la cama, llamando a Lupita, que ya esperaba el aviso. Entró en silencio, miró a don Rodrigo, luego a mí. No fueron necesarias las palabras. Hizo la señal de la cruz, besó su frente y comenzó con los preparativos que ya habíamos planeado con cuidado. El funeral fue sencillo, digno, como él hubiera querido. No en la ciudad, con su iglesia ostentosa y su cementerio lleno, sino en la misma hacienda, en un pequeño espacio familiar que ya existía. Solo vinieron las personas que realmente importaban, los trabajadores antiguos de la hacienda, algunos amigos cercanos, personas respetables de la región. Sin espectáculo, sin dramatismo, solo una despedida sincera. Solo después de que todo terminó, cuando la hacienda volvió a ese silencio especial que sigue a los grandes cambios, recordé el sobre que don Rodrigo me había entregado con instrucciones de abrirlo únicamente después de su partida. Esperé hasta el anochecer, entré en su despacho, ahora mío, y me senté en el sillón de piel que parecía demasiado grande para mí. El sobre estaba en el cajón superior, donde lo había guardado. Sencillo, blanco, con mi nombre escrito en esa caligrafía precisa y elegante tan característica de él. Mis manos temblaban al abrirlo. Dentro encontré 2 documentos y una carta manuscrita. El primer documento era mi acta de nacimiento, pero había algo diferente en el espacio reservado para el nombre del padre,
que siempre había estado vacío. Al examinar los papeles más detenidamente, vi un nombre claramente escrito: Rodrigo Martínez. Mi corazón se aceleró. El segundo documento era el resultado de una prueba de ADN, realizada meses atrás en un laboratorio reconocido de la Ciudad de México. La carta lo explicaba todo. Mi querida Berenice, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy en este mundo, dejándote con una verdad que no tuve el valor de revelar en vida, la verdad sobre tu origen. Omití un detalle crucial de nuestra historia compartida. Tu madre María de los Ángeles y yo vivimos un breve pero intenso momento juntos, antes de su matrimonio. Cuando supe de su embarazo, asumí, como todos, que el bebé era de su esposo. Con el tiempo, comencé a notar pequeños detalles, la forma en que frunces el ceño al concentrarte, ciertos rasgos que solo podían venir de nuestra familia. La primera prueba de ADN confirmó nuestro parentesco, compatible con la relación tío-sobrina, pero las dudas persistieron. Finalmente, cuando supe de mi condición, decidí conocer toda la verdad. No revelé esto en vida porque temía que pudiera afectar la relación que construimos, que pudiera hacerte cuestionar todo lo que vivimos juntos. También me preocupaba que la sociedad, con sus juicios severos, pudiera hacer tu vida más difícil. Ahora que me he ido, esta verdad te pertenece solo a ti. Haz con ella lo que consideres mejor. Guárdala como un secreto personal si así lo prefieres, o busca tu propia reconciliación con ella. Solo quiero que sepas esto: nunca, en ningún momento, me arrepentí de haberte encontrado en aquel camino. Incluso antes de saber que eras mi sangre, ya eras la mayor bendición de mi vida. Me diste propósito, alegría, una razón para existir más allá de la simple supervivencia. Sequien tu Elijah ser Berenice. Vive sin miedo. Pinta tus mundos extraordinarios y sabe que, donde sea que esté, te observo con amor y orgullo infinitos. Eternamente tuyo, Rodrigo tu padre. Leí la carta 3 veces, incapaz de procesar completamente su contenido. Las lágrimas, que siempre me habían costado trabajo derramar, ahora fluían libremente, manchando el papel. Don Rodrigo no era mi tío, era mi padre. Toda mi vida había estado construida sobre una verdad incompleta, un secreto dentro de otro secreto, pero curiosamente, en lugar de confusión, lo que sentí fue un profundo alivio, como si la pieza final de un rompecabezas complejo finalmente encontrara su lugar, completando la imagen que siempre había estado parcialmente oculta. De repente, todo cobró sentido. El cuidado casi paternal de don Rodrigo hacia mí, su determinación por protegerme a toda costa, la manera en que sus ojos se humedecían cuando me observaba pintar. No era solo el afecto de un tío por una sobrina desamparada o la promesa hecha a una hermana fallecida, era el amor de un padre por su hija. Salí del despacho con los documentos y la carta, caminando por el jardín hasta la pequeña capilla donde don Rodrigo ahora descansaba. La noche estaba clara, estrellada, con una luna casi llena iluminando el sendero empedrado. Me senté en los escalones de cantera y miré hacia el cielo, hacia aquella inmensidad tachonada de luz. Pudiste habérmelo dicho, dije en voz alta, no como un reproche, sino con la sencillez de quien finalmente comprende. Lo hubiera entendido. La brisa suave entre las hojas de los árboles pareció responder, un murmullo gentil que podría interpretarse como: lo sé, ahora tú también lo sabes. Esa noche, sentada en los escalones de la capilla bajo el cielo estrellado de Tlaxcala, con la verdad completa finalmente revelada, sentí una transformación profunda dentro de mí. Ya no era solo la niña abandonada en el camino, salvada por un desconocido bondadoso, era la hija de don Rodrigo Martínez y María de los Ángeles, heredera no solo de una hacienda y una fortuna, sino de una historia de amor, sacrificio y redención. A mis 23 años, huérfana por segunda vez, pero infinitamente más completa que antes. Me prometí vivir a la altura de ese legado, no escondida del mundo como lo había hecho hasta entonces, sino enfrentándolo en mis propios términos, con la valentía que don Rodrigo, mi padre, siempre creyó que yo poseía. Los días que siguieron a la revelación fueron de profunda reflexión. Pasé horas en el estudio, pintando sin descanso, procesando mis emociones a través del arte.
Creé una serie de cuadros que más tarde llamaría revelaciones. Abstracciones intensas en tonos de azul profundo y dorado, colores que para mí siempre representaron verdad y transformación. No compartí con nadie el contenido de la carta, ni siquiera con Lupita, quien me observaba con ojos preocupados, respetando mi silencio mientras intentaba ofrecer consuelo callado a su manera. El duelo tiene su propio tiempo, decía ella, dejando bandejas de comida que apenas probaba. No se puede apresurar. Pero no era solo duelo lo que sentía. Era un redescubrimiento completo, un reexamen de cada recuerdo, cada interacción con don Rodrigo bajo la nueva luz de la paternidad. Ahora entendía esas ocasiones en que me miraba con aquella expresión indescifrable. No era solo cariño o preocupación, era la mirada de un padre que no podía reconocer abiertamente a su hija. Una semana después del funeral, el licenciado Ramírez, el abogado de don Rodrigo, vino a la hacienda para la lectura formal del testamento. Era una formalidad, ya que don Rodrigo se había encargado de instruirme sobre todos los detalles financieros y legales en los meses anteriores. La hacienda El Horizonte y todos los bienes del señor don Rodrigo Martínez pasan en su totalidad a la señorita Berenice Olivera, su protegida legal y única heredera, anunció el licenciado ante la pequeña audiencia conformada por mí, Lupita y el administrador de la hacienda. Guardé silencio sobre la verdad recién descubierta. Don Rodrigo tenía sus motivos para mantener nuestro verdadero parentesco en secreto, y honraría su decisión, al menos por ahora. Lo más desafiante fue enfrentar el mundo exterior después de la partida de don Rodrigo. Durante años, él había sido mi protector, mi puente con una sociedad que me resultaba confusa y muchas veces incomprensible. Ahora necesitaba aprender a desenvolverme por mi cuenta. Mi primera visita al pueblo después del funeral fue toda una prueba. Tenía que ir al banco para firmar documentos y a la notaría para formalizar trámites. Lugares llenos de ruidos, con demasiados estímulos sensoriales y interacciones sociales complicadas. La señorita ahora es una de las propietarias más importantes de la región, comentó el gerente del banco, mostrando una amabilidad que nunca antes había manifestado. Si necesita cualquier ayuda. Era extraño recibir tanto respeto cuando toda mi vida había sido vista como la jovencita peculiar que don Rodrigo había acogido. El dinero y la posición social cambiaban la forma en que las personas me trataban, pero yo seguía siendo la misma por dentro. Una persona con autismo, que se sentía incómoda en situaciones sociales, intentando comprender un mundo que parecía estar hecho para otros. En ese momento tomé una de las decisiones más significativas de mi vida. Dejaría de intentar adaptarme a un mundo que no estaba diseñado para personas como yo. En su lugar, crearía mi propio espacio, bajo mis propias condiciones. Comencé haciendo cambios en la hacienda. Convertí la casa de huéspedes en una galería de arte permanente, no solo para mis obras, sino también para las de mi madre, que don Rodrigo había conservado con tanto cariño. Contraté a un curador para organizar exposiciones pequeñas, íntimas, solo para invitados especiales. La casa principal fue adaptada para mi comodidad sensorial, iluminación tenue, espacios amplios, una acústica que reducía los sonidos perturbadores. Establecí rutinas específicas que me permitían funcionar sin agobiarme, delegando en Lupita y el resto del personal las interacciones sociales que me resultaban más difíciles. La señorita se está convirtiendo en una verdadera dueña de la hacienda, escuché comentar a uno de los trabajadores más antiguos, a su manera particular. 3 meses después de la partida de don Rodrigo, recibí una visita inesperada. El doctor León, el coleccionista de acento extranjero que había adquirido mis primeras pinturas años atrás, llegó sin previo aviso, manejando su propio automóvil, en lugar de enviar a un representante como solía hacer. Vine personalmente a presentar mis respetos, explicó, y también para ver cómo está la artista. Era una persona directa, sin rodeos, lo que siempre había facilitado nuestras conversaciones. Nos sentamos en el portal mientras Lupita servía café con pan de dulce. Me han dicho que ha estado pintando mucho, observó, mirando mis manos manchadas de pintura. El arte es una excelente compañera en momentos de duelo. Me sentí incapaz de explicar con palabras cómo pintar se había convertido en mi refugio, mi terapia,
mi forma de procesar no solo la pérdida de don Rodrigo, sino también el descubrimiento sobre mi verdadero origen. Estoy organizando una exposición en la Ciudad de México, continuó, artistas contemporáneos mexicanos que exploran nuevos lenguajes visuales. Me gustaría que considerara participar. La idea de exponer mi trabajo en una galería importante de la capital, ante un público desconocido, me provocaba tanto temor como curiosidad. Durante años, me había resguardado en la seguridad de la hacienda, mostrando mi arte solo a un círculo reducido de conocedores. No necesitaría asistir personalmente, añadió, notando mi inquietud. Conozco sus particularidades, entiendo que los eventos sociales pueden ser abrumadores. Esa comprensión, ofrecida sin prejuicios, fue lo que finalmente me convenció. Esa misma tarde, le mostré al Dr. León la serie Revelaciones que estaba creando. Se quedó en silencio durante varios minutos, contemplando cada lienzo, cada pincelada. Hay algo diferente aquí, dijo. Por fin, una profundidad nueva, una verdad que no estaba presente en sus trabajos anteriores. Simplemente puedo sentirla. Él no necesitaba saber que aquellos cuadros eran mi manera de procesar el descubrimiento de que don Rodrigo era mi padre, no mi tío, que cada trazo de azul y dorado era un intento de reconciliar mi pasado fragmentado con mi presente incierto. Estas son las obras que quiero para la exposición, decidió, si está de acuerdo. Acepté con una única condición. Que las pinturas fueran identificadas solo con mi nombre de pila. No quería usar el apellido de mi madre, que nunca había sentido verdaderamente como mío, ni adoptar públicamente el apellido Martínez, lo que generaría preguntas para las que no estaba preparada. Esa decisión permitió que mis obras más personales fueran exhibidas al público. Marcó el inicio de una nueva etapa. Ya no era solo una artista trabajando en soledad, sino alguien dispuesta a establecer un diálogo con el mundo exterior, aunque fuera a través del lenguaje no verbal del arte. Las semanas siguientes fueron de intensa creatividad. Completé la serie Revelaciones, e inicié otra, inspirada en mis recuerdos del camino donde fui abandonada y encontrada. El momento crucial que cambió por completo el rumbo de mi vida. Por las noches, cuando el silencio envolvía la hacienda, solía caminar hasta la capilla, sentarme en los escalones de cantera y conversar en silencio con don Rodrigo, mi salvador, mi tío, mi padre. Le contaba sobre mi día, mis planes, mis pequeños logros y mis desafíos constantes. Era mi manera de mantenerlo presente, de sobrellevar su ausencia, de agradecer el sacrificio que hizo al mantener en secreto nuestra verdadera relación para protegerme. En una de esas noches, tomé una decisión que transformaría el curso de mi vida nuevamente. Si el destino me había permitido conocer la verdad sobre mis orígenes, no podía guardarla solo para mí. De alguna manera, necesitaba honrar esa verdad, convertirla en algo significativo, no solo para mí, sino para otras personas que, como yo, vivían en los márgenes de lo considerado común. Aún no sabía cómo lo haría, pero sentía que había un propósito mayor surgiendo de esta pérdida. Algo que uniría mi arte, mi forma diferente de ser, mi historia única. Algo que don Rodrigo hubiera apreciado, que habría hecho brillar sus ojos con ese orgullo silencioso que siempre mostraba cuando superaba mis propios límites. Encontraré una manera, le prometí a la brisa nocturna, a las estrellas lejanas, al espíritu de don Rodrigo que sentía presente en aquel jardín. Convertiré nuestra historia en algo más grande que nosotros dos. Y así fue como, bajo el cielo estrellado de Tlaxcala, comencé a planear el siguiente capítulo de mi vida. Ya no definido por el pasado difícil, por mi condición especial o por los secretos, sino por la oportunidad de dar sentido y esperanza que solo quienes han conocido una pérdida profunda pueden verdaderamente entender. Han pasado 55 años desde aquella noche en la capilla, cuando prometí transformar mi historia en algo más significativo. El tiempo ha dejado su huella en mí. Mis manos arrugadas aún sostienen los pinceles con determinación, mi cabello completamente blanco ya no lo recojo como antes, mis pasos son más pausados por los pasillos de la hacienda El Horizonte. Sin embargo, algunas cosas permanecen sin cambios, como mi manera de percibir el mundo, intensa, minuciosa, a veces abrumadora, siempre singular.
Mi condición especial no se desvaneció con los años. Me adapté mejor. Aprendí técnicas. Creé un entorno que respeta mis necesidades particulares. Pero sigo siendo esencialmente la misma persona, aquella que encuentra patrones donde otros ven desorden, que nota detalles que la mayoría pasa por alto, que necesita orden y rutina para desenvolverse bien. Lupita nos dejó hace 20 años, descansando plácidamente después de décadas de servicio fiel. Su sobrina Juanita tomó su lugar como ama de llaves, preservando las costumbres de la casa con el mismo cuidado meticuloso. La mayoría de los empleados antiguos también partieron, reemplazados por sus descendientes. Para muchos, soy casi una figura legendaria. Doña Berenice, la artista reservada, la señora de la hacienda El Horizonte que raramente sale de sus dominios, pero cuyas pinturas son reconocidas en galerías por todo el país. Pocos conocen mi historia completa. La verdad sobre mi relación con don Rodrigo permaneció guardada por décadas, conocida solo por mí y por el licenciado Ramírez, quien actualizó mis documentos personales años después, cuando finalmente decidí adoptar legalmente el apellido Martínez. Sin dar explicaciones públicas, la exposición en la Ciudad de México, que al principio tanto me inquietaba, fue solo el comienzo de una carrera artística discreta pero constante. Nunca busqué el reconocimiento, nunca asistí a las inauguraciones donde se exhibían mis obras. Dejaba que mis pinturas hablaran por mí, que contaran sus propias historias. Mis curadores aprendieron a respetar mi deseo de privacidad, presentándome simplemente como Berenice, artista de Tlaxcala, sin biografías extensas en los catálogos. Con el paso del tiempo, mi arte evolucionó, reflejando las transformaciones internas que experimentaba. Desde mis primeras exploraciones de patrones geométricos hasta composiciones más elaboradas que mezclaban abstracción y elementos figurativos sutiles, colores que expresaban estados emocionales, texturas que invitaban al observador a sentir, no solo a mirar. Una crítica de arte escribió una vez que mis pinturas eran ventanas hacia un mundo neurológico diverso, donde los colores tienen sabores y sonidos. Se acercó más a la verdad de lo que podría imaginar. Pinto el mundo como una experiencia intensa, envolvente a veces, pero también increíblemente rica y detallada. La promesa que hice a don Rodrigo aquella noche estrellada, después de su partida, comenzó a materializarse en 1985, cuando decidí utilizar parte de la herencia para establecer una fundación. No con mi nombre, nunca me ha gustado llamar la atención, sino con el nombre de mi madre, Fundación María de los Ángeles. El propósito inicial era sencillo: apoyar a artistas con condiciones especiales, especialmente aquellos con mi misma condición, ofreciendo becas, espacios de creación y exposición, y orientación. Con el tiempo, la fundación amplió su alcance, creando también programas educativos para niños con condiciones especiales en zonas rurales de Tlaxcala. Niños que, como yo, eran frecuentemente incomprendidos, señalados como diferentes o complicados, sin acceso a diagnóstico o apoyo adecuado. Hay muchas niñas como tú fuiste un día, me dijo la doctora Carmen, ya mayor, cuando conversábamos sobre la expansión de la fundación en los años 90. Olvidadas, no necesariamente en caminos, pero olvidadas en otros aspectos, por sistemas educativos que no las comprenden, por comunidades que las apartan, por familias que no saben cómo ayudarlas. Estas palabras resonaron profundamente en mí. Recordé lo que podría haber sido mi destino si don Rodrigo no me hubiera encontrado en aquel camino, si no hubiera visto algo valioso en mí, si no me hubiera dado las herramientas para transformar mi diferencia en expresión artística. La hacienda El Horizonte también se transformó con los años. Parte de las tierras sigue siendo productiva, generando ingresos para mantener la propiedad y los proyectos de la fundación. Pero los edificios principales fueron adaptándose gradualmente. La casa de huéspedes, que una vez sirvió como mi primera galería, es ahora un pequeño museo dedicado al arte de personas con condiciones especiales, mostrando no solo mis obras, sino también las de otros artistas apoyados por la fundación. La casa principal se mantiene en gran parte como era en tiempos de don Rodrigo, aunque adaptada a mis necesidades. Mi estudio se expandió, ocupando ahora toda el ala este. Es allí donde paso la mayor parte de mis días,
todavía pintando diariamente. A pesar de mi edad avanzada, nunca me casé, nunca tuve hijos. Algunas personas quizás vean esto como una vida incompleta, pero nunca sentí la ausencia de esas experiencias tradicionales. Mi arte siempre ha sido mi compañera más íntima, mi forma más auténtica de comunicación. Y a través de la fundación, he tocado más vidas de las que podría haber alcanzado como madre de una sola familia. Hubo relaciones a lo largo del camino, algunas breves, otras más duraderas, amistades significativas con personas que aceptaban mis particularidades, que no intentaban cambiarme o forzarme a encajar en moldes convencionales. Y siempre estuvo presente el arte, el diálogo infinito entre mi percepción única y el mundo que me rodea. Con frecuencia me preguntan si me arrepiento de algo, si cambiaría alguna decisión si pudiera volver en el tiempo. La respuesta siempre sorprende a las personas. No cambiaría nada, ni siquiera aquel momento difícil en el camino, que por más doloroso que haya sido, me llevó hasta don Rodrigo. Ni siquiera los años sin saber sobre mis verdaderos orígenes, pues entiendo ahora que don Rodrigo hizo lo que creía mejor para protegerme. Cada pieza del rompecabezas que ha sido mi vida, incluso las más dolorosas, incluso las más confusas, tuvo su propósito. Cada experiencia me formó, me enseñó, me trajo hasta este punto donde puedo mirar hacia atrás con la claridad que solo la edad avanzada proporciona y decir: sí, esta ha sido una vida bien vivida. Diferente, desafiante, por momentos solitaria, pero profundamente significativa. Si pudiera decirle algo a aquella niña de 13 años, parada en el camino polvoriento, con pies descalzos y corazón pesado, le diría solamente esto: no estás rota, eres diferente, y esa diferencia será tu mayor fortaleza. Un día entenderás que fuiste hecha exactamente como debías ser. A veces, en las noches claras, todavía camino hasta la capilla para conversar silenciosamente con don Rodrigo, sobre la fundación, sobre las vidas que estamos tocando, sobre los jóvenes artistas con condiciones especiales que encontraron sus propios caminos para la expresión. Le agradezco cada día por la oportunidad que me brindó, no solo de sobrevivir, sino de crecer y desarrollarme a mi manera única y especial. En estos momentos de silencio, cuando la hacienda descansa bajo el manto estrellado de Tlaxcala, siento una profunda gratitud por el camino que me trajo hasta aquí. Agradezco incluso a mi abuelo que me dejó en aquel camino, pues sin saberlo, me llevó hacia mi destino. Pienso en mi madre, a quien nunca conocí, pero que me heredó tanto, mis retos y mis talentos. Y sobre todo, agradezco a don Rodrigo, mi protector, mi tío, mi verdadero padre, quien tuvo la sabiduría de ver más allá de lo aparente, quien encontró valor en mi forma diferente de ser. Su visión se refleja hoy en mi arte, en nuestra fundación, en cada vida que hemos podido ayudar. Su herencia sigue viva, no como un secreto guardado, sino como una verdad que se ha transformado en algo más grande, más brillante y más duradero que nosotros mismos.